Hola, ¿cómo están? Oigan, recuerden que hace unos días estuvimos hablando que íbamos a tener un invitado especial. Hemos estado hablando a lo largo de esta semana acerca de fibromialgia. Y bueno, hoy se encuentra con nosotros el doctor Marwin Gutiérrez. Él es médico especialista en reumatología y actualmente dirige el Centro de Excelencia en Enfermedades Reumatológicas. Así es que, doctor, bienvenido. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros, el que nos pueda hablar acerca de la fibromialgia. Y bueno, pues bienvenido, doctor. A Laura, el gusto y privilegio de estar acá es para mí. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues vamos a iniciar hablando un poco de un tema que en realidad hay mucha falta de información. Y bueno, creo que la pregunta que muchos podemos hacernos ahorita es, ¿cómo sé si es o no fibromialgia? Porque creo que algunos de los síntomas se pueden confundir con algunas otras patologías. Pues es así, ¿cómo saber si es o no es la fibromialgia? Yo siempre digo, al final es tu cuerpo quien te anuncia que algo está pasando y la fibromialgia tal vez es una de las manifestaciones, una de las enfermedades más complejas y más ricas en las manifestaciones que te da. Por ejemplo, el sentirse cansada o con un cansancio permanente, no poder tener un descanso reparador, un dolor generalizado. Por lo general, las personas empiezan a sentir un dolor por todo el cuerpo. Muchas veces dicen tengo el cuerpo cortado. Empezamos o empiezan a tener algunos trastornos del sueño, prácticamente no duermen, hay dificultad para dormir o un sueño muy superficial que hasta una pluma a veces puede despertarte, lo cual a su vez genera aún más cansancio. Y una serie de otras manifestaciones también que se añaden, la famosa colitis, por ejemplo. Ujú. A veces uno no piensa que una colitis está asociada a un dolor generalizado. U otros, por ejemplo, hay tic nerviosos, empiezan a haber movimientos musculares a lo largo del cuerpo, alteraciones cognitivas que nosotros llamamos así, por ejemplo, la pérdida de atención, falta de memoria o pérdida de la memoria. Entonces, son una serie de trastornos y manifestaciones que al final de cuentas ya te advierten a ti que algo no va. Pero el problema tal vez es que son tantos y de diferente índole que a veces genera confusión y la persona es ahí donde entra en un caos de interpretación porque es difícil principalmente interpretarlos. Claro. Y bueno, doctor, platíquenos un poco. ¿Existe algún examen específicamente para confirmar si es o no fibromialgia? Bueno, mira, al final la fibromialgia se conoce como la enfermedad fantasma y esto principalmente está debido a que no hay un examen específico que pueda brindar al médico o a quien está atendiendo, digamos, un diagnóstico certero. ¿Qué quiero decir? Al final hay una riqueza o una infinidad de manifestaciones, como ya las hemos mencionado, pero los exámenes resultan negativos. Tanto es así que quisiera decirte y decirles a ustedes que tal vez la normalidad de esos exámenes puede confirmar una fibromialgia. De ahí nace el hecho de que muchas personas sienten mucho dolor, no pueden dormir, se sienten muy cansadas y todo lo que decíamos, dolor de cabeza, dolor de cuello, pues me duele todo y al final los exámenes no dicen nada. Y eso empieza a abrir otro capítulo en la fibromialgia que es las alteraciones o trastornos emocionales, porque queda claro que si yo tengo mucho dolor, la persona está devastada por la situación, pero ningún examen habla de algo, entonces confunde al médico, confunde a la persona y preocupa principalmente inclusive al entorno familiar. Entonces, no hay un examen que pueda confirmar el diagnóstico y si queremos, hacemos muchos exámenes a veces, pero todos resultan negativos y normales. Bueno, y de ahí también viene algo muy importante, doctor, que aún profesionales de la salud aseguran que la fibromialgia no existe. ¿Qué piensa usted de eso? Pues, ¿qué pienso? Pienso que como profesionales de salud deberíamos siempre estar al paso y actualizados. Al final de cuentas, íntimamente digo que a veces una persona con fibromialgia tiene tanto que contar al médico, tiene tanto que decir, que a veces nosotros como especialistas eh, no logramos interpretar, porque te decía, muchas veces, y esto es algo que comento, duelen hasta las uñas, duele hasta el cabello. Recuerdo una persona que me dice que le duele hasta las pestañas. Entonces, a un cierto punto, el recuento se transforma en algo que al momento hasta puede ser difícil de creer, de entender. Y es por eso que muchos médicos, todavía en la actualidad, profesionales de la salud, la consideran como inexistente. Pero quiero de todas formas brindar un mensaje importante porque al final de cuentas deben saber que la fibromialgia está ya muy bien escrita,
dentro del cuadro básico de salud, dentro del Seguro Social. Entonces, quiere decir que ya va reconocida desde un punto de vista de patología y principalmente viene reconocido desde un punto de vista de asistencia médica. Muy bien, doctor. Y bueno, pues hay una pregunta que muchos pacientes se hacen, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué origina una fibromialgia, doctor? Bueno, es una pregunta muy interesante que se articula en varias. Bueno, diría yo principalmente en dos respuestas para no prolongarnos. Porque a mí, hay un componente genético. No es hereditario, pero consideremos el hecho que muchas personas con fibromialgia tienen un antecedente familiar de fibromialgia en familia, ¿no? Decía. Y aquí vamos a simplemente añadir el hecho de que principalmente afecta a la mujer. Muchas veces la mujer que o tiene responsabilidades desde muy temprana edad, que afronta mucha tensión, enfrenta mucha tensión, mucho estrés, que vive prácticamente en preocupación o en aprensión. Entonces, esos, digamos, son elementos importantes desde el punto de vista genético. Ahora, hay otros aspectos que son detonadores de una fibromialgia, porque no solamente basta tener un gen que predispone, sino también a lo largo de la vida van a haber inductores o detonadores del problema, como decíamos, estrés, tensión, aprensión. Las personas que son muy aprensivas, por lo general, tarde o temprano pueden, si tienen una predisposición, de desarrollar fibromialgia. Traumas físicos, personas que hacen mucho esfuerzo de impacto y además también traumas emocionales. Muy bien, o es frecuente el hecho de poder ver que después de un duelo, un luto, una pérdida de un familiar o un evento muy importante que ha generado una conmoción importante, a veces se detona también la fibromialgia. Infecciones, ¿no? No acaso y por último, por ejemplo, infecciones por coronavirus. Y no solamente el coronavirus, sino infecciones virales, infecciones bacterianas que a un cierto punto generan una reacción cruzada dentro de nuestro sistema inmunológico que detona y genera también la molestia, ¿no? Entonces hay varios y entre ellos, pues al final de cuentas, habrá que identificar cuál es el principal, pero no necesariamente sirve para el manejo de la persona. Doctor, ¿y esta enfermedad tiene complicaciones? Yo siempre digo que sí, y efectivamente sí las tiene. Y aquí hay que entender muy bien que, por ejemplo, decíamos hace un momento, si no hay cambios en los exámenes de laboratorio, en los exámenes de sangre, pues quiere decir que no hay alteraciones a nivel orgánico, sistémico, que vayan a deteriorar o generar un daño en los órganos. Por consiguiente, se podría pensar que no hay complicaciones, ¿no? Ahora, pero las complicaciones más importantes, sin duda, son ya primero las manifestaciones que presenta la persona, por imaginarse vivir, no solo con dolor, sino que no puedo levantarme porque estoy muy cansada, que me duele casi todo el día la cabeza, o que tengo el cuello que me pesa, o que se me contraen los músculos, o que tengo calambres, o que tengo hormigueos, o que se me vuelve seca la boca, o al final tengo dificultad para mover las articulaciones, pues queda claro que ya está generando complicaciones en la vida cotidiana de una simple persona, ¿no? Si uno tiene que estar activo, pensante y principalmente vigilia en su actividad, pues no las va a poder hacer, quieras o no. Entonces esa ya es una complicación en tus actividades de la vida cotidiana. No por último, no es la cosa más importante, la complicación que ahora sí se puede considerar orgánica mayor es la depresión, ¿no? Porque son personas que a un cierto punto eh, ya no quieren o se esconden para narrar su dolencia. Entonces, en familia vienen incomprendidas. En el trabajo, lo propio, hasta a veces la mansión laborativa, el cambio laborativo debe ser obligatorio, pero no viene entendido por el jefe. Y principalmente entre los médicos, como tú decías hace un momento. Doy mi, cuento mi historia, pero no vengo entendida. Entonces eso genera una frustración, genera mucho desgano, genera inclusive hasta dificultad en la imagen personal. Son personas que a un cierto punto han perdido cierto interés y por consiguiente llegamos a algo que es muy grave, que es la depresión mayor. Claro. De hecho, doctor, ¿qué tan cierto es que muchas veces llegan a confundir los síntomas de una fibromialgia con depresión? ¿Qué tan frecuente es? Pues yo diría que más bien a un cierto punto se superponen, porque la persona cuando llega a una consulta o al especialista en realidad, lo primero que hace es inclusive en ingresar con desconfianza, porque una persona ya, y con temor, ¿no? Porque es una persona que ya ha contado la historia a diferentes especialistas
y muchas veces no ha encontrado una solución o una respuesta, o al menos algo que yo siempre digo, la comprensión necesaria. Entonces, queda claro que esa persona ya está frustrada, ¿no? Y además queda aún mucho más claro el hecho de que vamos a encontrarnos a una persona que tiene ya una cierta ansiedad o depresión. De hecho, el síndrome ansioso depresivo se presenta casi en el 75% de las personas con fibromialgia. A más tiempo pasa, más frecuente se presenta. Entonces, si se superponen, a veces ya hay la depresión al momento de la consulta y entonces es algo que nosotros debemos considerar también al momento del tratamiento. Ok. ¿Y es una enfermedad que tiene cura? Pues no, no en el sentido de que entra en el grupo de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Pero se controla, ¿no? En la actualidad es importante recordar que el diagnóstico temprano es importante. Ahora, es difícil a veces llegar a un diagnóstico temprano porque depende de la perspicacia del médico, y si decimos que muchos no lo entienden o no lo comprenden, requiere de la buena capacidad de intuición de una persona, porque a veces, ¿quién no se siente cansado? ¿No? Una fibromialgia puede empezar con un dolor generalizado que es tolerable. Entonces la persona, generalmente la mujer es muy valerosa, pues va adelante. Se siente cansada, va adelante. Lo que menos piensa es que prácticamente se está instalando un problema de esta naturaleza. Y si por si acaso es muy escrupulosa, se hace un examen de sangre y todo resulta normal, entonces para ella todo está normal, Ujú. ¿no? Entonces ella sigue adelante, sigue adelante. Entonces es difícil hacer el diagnóstico temprano, pero sí se llega a recordar que si me siento muy cansada, si tengo un dolor generalizado y algo no me cuadra, es mejor también considerar que podríamos estar cursando con esta fibromialgia. Y pues así. Entonces no se cura, pero sí se controla. Ok, bueno, pues ya nos hablaron acerca de los síntomas de que es una enfermedad que no tiene cura. Y bueno, a mí me gustaría, doctor, que nos hablara un poco acerca del manejo de la fibromialgia. ¿Qué pasa con los pacientes? Ya saben que lo tienen, ya lo diagnosticaron, ¿qué sigue? Pues justamente sigue su manejo, ¿no? El manejo puede ser complejo. Basta imaginarse que si tengo todas esas o gran parte de esas manifestaciones, entonces tendríamos que ir a dar un tratamiento para cada de esas manifestaciones, pero no es así. Lo principal es dividir el manejo en dos fuentes importantes. El tratamiento farmacológico, importante y necesario, y asimismo de importante y necesario el tratamiento no farmacológico. ¿Qué quiero decir? No te doy la lista de todos los medicamentos que usamos, pero principalmente debemos controlar el dolor y ahí hay analgésicos específicos. Es cuestión también de saber qué tipo de antidolorífico voy a dar. No ninguno o no todos funcionan en la fibromialgia, en el tipo de dolor. Entonces hay que entender el tipo de dolor. Atenuar el dolor con antálgicos o analgésicos. Debo mejorar el sueño, entonces se usan inductores del sueño. Tengo que estabilizar el umbral del dolor. Las personas con fibromialgia tienen tanto dolor, perdóname, pero si yo te aprieto así, va a generar un dolor. Entonces el umbral del dolor de esa persona está totalmente alterada, que hasta una caricia representa una puñalada, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que regularizar ese umbral del dolor, elevar su capacidad de tolerancia. Con eso vamos a mejorar fatiga, cansancio, sueño, ¿no? Y así, te iría diciendo, el intestino, tenemos que dar inductores para mejorar la motricidad o velocidad intestinal. Y entonces el tratamiento puede ser complejo, pero va orientado principalmente hacia esos parámetros. El no farmacológico. Siempre considero yo, en lo personal, que es el tratamiento más importante a largo plazo. Una persona con fibromialgia debe saber que su tratamiento va a ser largo. Pero no quiere decir que el tratamiento va a ser largo solo y exclusivamente basado en medicamentos. Está muy bien reportado desde el punto de vista científico que prácticamente el manejar o mantener una buena y adecuada nutrición, y tú muy bien lo sabes, que estás acá en el centro, y ves cómo hay una mejoría inclusive del dolor, de la recepción de la persona y de la percepción del dolor, solo regulando, instruyendo, educando acerca de una alimentación adecuada. Y muchas veces ni siquiera, y eso es importante que las personas lo entiendan, se trata de dietas específicas, porque a Ujú. veces uno piensa, oh, no, no. No, si no se trata de entender cuáles alimentos sí, cuáles no, van a favorecer a mi fibromialgia. El ejercicio es fundamental. Claro está que hay que también saber qué tipo de ejercicio. No voy a dar un ejercicio de motocross a una persona que está con Sí. mucho dolor. Entonces, el ejercicio va regulado en base al tipo de dolor, a la etapa en que se encuentra el dolor, ¿no? Entonces, el ejercicio y la prescripción de ejercicio es importante, principalmente los ejercicios aeróbicos.
Los otros tratamientos como acupuntura, yoga, tai chi, natación, hidroterapia son complementos ideales, ¿no? Y habrá que también ver en base a la persona. No muchos les gusta hacer eso, o no muchos presentan la capacidad para hacer eso, o no muchos tienen la tolerancia al dolor para hacerlo. Entonces, la prescripción del ejercicio también debe ser muy personalizada. Y por último, hay suplementos que debemos nosotros utilizar para poder establecer y mejorar todavía la conducción nerviosa, muscular, articular, etcétera. Entonces, en resumen, serían a la hora es el tratamiento, farmacológico y no farmacológico. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues ya para concluir, a mí me gustaría, doctor, que pudiera darle un mensaje a todos aquellos pacientes que viven con fibromialgia. Esperanza y fe, ¿no? Esperanza en el sentido de que deben saber muy bien de que están con un padecimiento y que a cierto punto es un padecimiento que por una parte es real, pero principalmente se puede controlar. ¿Qué quiere decir controlar? Garantizar una calidad de vida que al final no interfiera o que el problema no interfiera en sus actividades de la vida cotidiana. Recordemos que son personas jóvenes, Ujú. por lo general, en etapa laborativa. Y por último, la fe. La fe no tanto en su especialista tal vez, sino en uno mismo, porque es una condición que te obliga principalmente a sacar las fuerzas de donde no las tienes y principalmente a creer siempre en ti mismo. Entonces, eso es lo más importante y por último, es encontrar el especialista de su confianza para que pueda en cierta forma apoyarle en el manejo de esta compleja enfermedad. Doctor, pues muchas gracias. Agradezco mucho su tiempo para responder estas preguntas, que estoy segura que van a resolver muchas dudas de todas aquellas personas que van a ver esta entrevista. Y bueno, pues solamente recordarles que sigan muy pendientes porque vamos a estar teniendo mucha más información. Vamos a hablar también acerca de específicamente ejercicio, nutrición, suplementación. Y bueno, pues recuerden que hay enfermedades que no se ven, pero se sienten. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ustedes, un saludo a todos.